Bueno, está en la línea de Despierta y se lo agradecemos muchísimo esta mañana a la Secretaria de Salud del Gobierno de Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, un saludo a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias, doctora. A ver, ¿qué es lo que hace tomar esta decisión de empezar hoy con esta transición hacia el semáforo naranja? Y se lo pregunto porque el doctor López-Gatell la semana pasada nos dijo que ahora sí el pico de la pandemia sería esta semana. Sí, aquí hay que insistir en que lo que él ha señalado en varias conferencias, que el movimiento de cada una de las epidemias locales o regionales tiene una velocidad distinta. Y la Ciudad de México, el Valle de México, empezamos tempranamente en el conjunto del país a tener un incremento de casos. Llegamos primero que el resto del país a la fase 3, donde hay una generalizada circulación del virus y contagios generalizados. Y por lo tanto, en este momento, nosotros con la información del modelo epidemiológico matemático que desarrolló el propio gobierno de la ciudad, en coordinación con distintos grupos de trabajo, como CONACYT, como grupos de la UNAM, y en interlocución también con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, lo que identificamos es ya una consistente estabilidad de las últimas 3 semanas en los hospitalizados y una ligera disminución en los últimos días, sobre todo de personas intubadas. Para nosotros, como ustedes lo señalaban con los datos de las gráficas que acaban de presentar, el pico más importante fue alrededor de la semana del 18-22 de mayo, donde tuvimos el dato más elevado de hospitalización y de personas intubadas un poco más corrido hacia una semana después. Pero estamos, digamos, en esa perspectiva que en ese momento fue el momento de mayor demanda hospitalaria, que es el indicador que se utiliza para proponer los cambios. Además, hay 2 elementos que la jefa de gobierno presentó, que son, por un lado, esta estabilidad y estos datos de descenso paulatino, y el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, que tiene 5 componentes muy importantes, de los cuales nos van a permitir tanto atender tempranamente a la población, sobre todo con comorbilidades, como detectar los casos y sus contactos y establecer los cercos epidemiológicos regionales, en alcaldías, locales, etcétera. Doctora, Entonces, buenos son las días. estrategias. ¿Mantienen todavía esa homologación con el Estado de México, con los municipios conurbados? Somos una misma ciudad, las decisiones deberían ser las mismas. Sí, estamos todos, tanto Valle de México como nosotros, en semáforo rojo esta semana, que es lo mismo que ha planteado el gobernador del Estado de México y es lo que ha planteado la jefa de gobierno. ¿Y pasarán al Pero mismo en el tiempo? caso de la Ciudad de México, ellos están trabajando permanentemente para homologar los criterios y la apertura. De hecho, el hoy no circula, se homogeneiza y a partir de hoy ya están en la misma sintonía, por lo que entiendo, pero se trabaja todos los días en el Comando Metropolitano para estar avanzando en estas, digamos, lineamientos y formas de ir aperturando de manera compartida. La jefa de gobierno planteó la semana de transición. Doctora, semáforo rojo, pero es transición. Sí, ahora en unos segunditos, si nos lo permite, vamos a revisar punto por punto lo que significa esta semana de transición. Pero antes le quisiera yo hacer una pregunta. ¿Estas cifras de ocupación hospitalaria estables y hasta a la baja corresponden a que se han puesto más camas, a que se han implementado más hospitales para atención de pacientes COVID o a que efectivamente están llegando menos pacientes? No, están llegando menos pacientes. Tenemos en el caso de la CEDESA, que este punto máximo de mayo, que les digo esta semana del 18-22 de mayo, estábamos cerca de los 600 pacientes recibiendo en los hospitales de CEDESA. Y en este momento estamos en 400. Entonces sí hay un indicador ahí. También en intubación, en ese momento teníamos poco más de 200 y en este momento estamos por abajo de 100. Claro, esto va cambiando
pero la tendencia es en una tendencia a la baja. Y también lo que tenemos previsto, y lo planteó la jefa de gobierno como un elemento importante, es la apertura de más camas, sobre todo en la unidad temporal COVID del centro de convenciones. Esto en la lógica de que nuestro protocolo de atención temprana va a conseguir identificar sobre todo a pacientes con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, obesos, va a conseguir que los identifiquemos antes de que requieran una cama crítica y los vamos a enviar a camas con oxígeno. Entonces esto podría aumentar la cifra de hospitalizados. Si más gente va a estar hospitalizada, a lo mejor aumenta en estos próximos días un poco la capacidad hospitalaria. Sí, pero al mismo tiempo estamos midiendo prácticamente todo. Estamos midiendo ¿Al día? También al día y se monitorea al día. Y lo que tenemos es datos consistentes de estabilidad y descenso leve, aunque sostenido. Por ejemplo, en número de solicitudes de ambulancia y de traslados, en número de casos de urgencia, en número de llamadas al SMS 51515, que pensamos ampliar porque este es otro de los sistemas que se va a fortalecer, de tal manera que cualquier persona con síntomas de manera importante llame a el SMS. Doctora, hay 51 reglas claras para cómo funciona el comercio establecido, el comercio formal, pero no así los informales. Hemos podido documentar que las actividades de los puestos ambulantes se han multiplicado. Vamos, que ya no hay esa restricción de 25-50%, sino que se han abierto de forma masiva. ¿Qué hacer en ese caso? Aquí hay reglamentación y propuestas, lineamientos, una serie de recomendaciones también sanitarias y datos, digamos, lineamientos obligatorios para todo tipo de comercio, incluido el comercio informal. Con el comercio informal hay estrategias de estar informando, de estar concientizando, de estar proponiendo que este comercio tiene que estar bajo las reglas porque al cuidarse, cuidamos a todos. Y esto es una tarea tanto de la población como de los dispositivos que el gobierno pone a disposición de toda la población. Secretaria, ¿le parece si revisamos juntos cada una de las acciones que significa esta semana de transición al semáforo naranja? Sí, sí. Bueno, lo primero que me gustaría que usted le dijera a la gente es, esta semana por lo pronto, esta que inicia hoy, la recomendación es mantenerse en casa en la medida de las posibilidades, ¿cierto? Seguimos en rojo. Así es, estamos en semáforo rojo. Si no debes salir, no salgas. Bueno, entonces... Si sales, utiliza todas las barreras de protección, no te arriesgues, usa cubreboca, careta, lávate las manos, usa gel antibacterial, guarda sana distancia y no toques cara, nariz, ojos, boca y estornuda en el ángulo interno del codo y no saludar de beso, de abrazo, de mano. Entonces, lo que hoy termina es el hoy no circula temporal y también se van a abrir las estaciones de metro y de metrobús que se habían cerrado. Eso queda bastante claro y acabó el viernes, pues, este programa. Así es, a partir de hoy el hoy no circula temporal se suspende. Y bueno, las estaciones se van abriendo gradualmente. Y para mañana se abre la industria manufacturera, que de acuerdo con el gobierno de la ciudad suma, ¿cuántos? 340,000 trabajadores. Van a poder laborar... poco menos de 350,000. Lunes a jueves, ¿verdad? Aquellas empresas que hayan cumplido con los lineamientos de seguridad sanitaria, que se hayan registrado en la plataforma, que hayan hecho su notificación al Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Por qué lunes a jueves, doctora? Porque lo que se ha visto en otras experiencias internacionales, lo que se ha visto es que son periodos de contagio. Entonces, si hubiera una persona positiva, una persona con enferma, una persona con asintomática, pero con el virus circulando, puede contagiar, pero se reducen los tiempos de contagio y se facilita también que se expresen los síntomas en los que se van a expresar, en las personas más sensibles, más frágiles, o que por su condición van a permitir una expresión de la sintomatología. Y entonces
esto da un colchón para que ya no vuelvan la siguiente semana, se reporten como enfermos y ya no vuelvan a trabajar. Okay, Entonces, se ha visto una reducción de los contagios. Todas las indicaciones tienen una lógica técnica, todas científico-técnicas. Este jueves se abrirá el comercio menor de barrio en colonias y pueblos. Incluirá papelerías, librerías, mercerías, carpinterías y herrerías. Pero el plan no incluye tiendas departamentales ni el centro histórico. Así es. Y para el viernes, díganos. No, esto tiene que ver con la vida en las colonias, la necesidad también de que se pueda ir articulando esto que también planteó la jefa de gobierno, la coordinación entre alcaldías, la posibilidad de que varios de estos comercios pues le permiten a la gente de la zona tanto hacer su compra local y desplazarse menos, eso es importante, y también fortalecer pues estas economías frágiles que se caracterizan con el comercio de pequeño, el comercio de barrio. ¿Y alguien va a supervisar que no estén atascadas y que la gente efectivamente use el cubrebocas y demás? Sí, las propias, hay aquí de nuevo una corresponsabilidad y una solidaridad común, compartida, porque tanto los usuarios de estos espacios como el gobierno tiene un conjunto de elementos. Está el INVEA, está la Agencia de Protección Sanitaria, están las brigadas de protección civil, y también el trabajo de las alcaldías. Mucho de esto es regulación local, y las alcaldías tienen un trabajo muy intenso de fomento sanitario, de vigilancia, pero entre todos podemos construir estas nuevas formas donde no es que lo hagan para aperturar, es una forma ya como tenemos que funcionar en la ciudad. Doctora, hay algunas indicaciones para la siguiente semana, pero veo que se saltan o no hay recomendaciones para el domingo Día del Padre. Bueno, ahí de nuevo las recomendaciones es, si no debes salir, no salgas. Si sales, no arriesgarse usando todo lo de protección personal. El cuidado a los más vulnerables, y en este aspecto es donde estaríamos haciendo un llamado, al igual que como se hizo para el Día de la Madre, que es muy importante no arriesgar a los padres, a los adultos mayores, porque los jóvenes muchas veces pueden tener la infección, no tener ninguna sintomatología, pero ellos son los que pueden contagiar porque no está identificado y se mueven. Entonces, la recomendación sería posponer la reunión, hacer todos estos mecanismos por videoconferencia, llamada telefónica, otras estrategias para estar cerca de los padres, pero no hacer, desde luego, fiestas ni reuniones multitudinarias. Más allá de los adultos mayores, de las personas vulnerables que corresponderían a algunos padres o los abuelitos el domingo, la recomendación es todavía no hacer reuniones el fin de semana normal, porque en redes sociales, de hecho, cada vez en las colonias se oye más ruido, que la gente ya se está juntando pues a convivir. No, la recomendación sigue siendo sin aglomeraciones. Recuerden que la forma de transmisión del virus es a través de gotitas de saliva, y en la medida en que haya más personas reunidas, más personas aglomeradas, más personas que están cerca emitiendo estas gotitas de saliva al hablar, al cantar, al platicar, lo que ocurre es incremento de los contagios. Entonces, esta es la parte de la nueva normalidad, de esta transformación de nuestras relaciones que vamos a tener que incorporar. No debemos hacer reuniones grandes, multitudinarias, no debemos estar en espacios ni fomentar el encuentro masivo. Eso es importante. Entonces, doctora, como dijo la propia jefa de gobierno, si se mantiene la tendencia a la baja en las hospitalizaciones, de hoy en 8 estaríamos entrando al semáforo naranja, que implicaría, la apertura del centro histórico con un protocolo estricto el 23 de junio, hoteles al 30% de capacidad y restaurantes al 40% el 24 de junio, centros comerciales y tiendas departamentales al 30% el 25 de junio y servicios religiosos el 28 de junio al 50%. Pero si la disminución y si la tendencia no continúan, ¿todo se echa para atrás? ¿Todo se podría echar para atrás el próximo fin de semana? Sí, la propia jefa de gobierno ha estado señalando que se evalúa diariamente.
Hay una reunión tanto del gabinete local como el gabinete sectorial de salud. Todos los días se va monitoreando y se toman estas decisiones. Entonces, si hubiera una modificación de la tendencia y viéramos que empieza a aparecer más hospitalizaciones, más demanda, empieza a haber mayor saturación en salas de urgencias, y con estos indicadores, pues desde luego que se evaluará y la jefa de gobierno dará las indicaciones pertinentes en su momento. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, por esta llamada. Pues estaremos al pendiente prácticamente todos los días con usted para que nos vaya diciendo cómo va la cosa, porque de eso depende la vida, las actividades y muchas cosas de millones de personas. Gracias, doctora. Con mucho gusto. Buen día.